En el corazón de Buenos Aires, sobre la histórica Avenida de Mayo, hay una estructura que desafía el tiempo y la lógica. A simple vista, es un ícono arquitectónico, una mole de hormigón que rasca el cielo porteño. Pero si te acercas, si escuchas los murmullos de sus pasillos y descifras los símbolos en su piel de piedra, descubrirás que no es solo un edificio. Es un poema, un mausoleo y, para algunos, un portal. Es el Palacio Barolo. La mayoría de la gente pasa, admira su exótica cúpula y su faro, y sigue de largo. Saben que es famoso, que por un tiempo fue el edificio más alto de Sudamérica, pero ignoran lo que se esconde en sus entrañas. Ignoran lo que ocurre cuando la última luz se apaga y el silencio se adueña de sus 22 pisos. Hoy no vamos a hacer un tour convencional. Hoy vamos a profanar sus secretos. ¿Y si te dijera que este rascacielos fue diseñado para ser la tumba de un poeta? ¿Y que sus secretos más oscuros no están en las alturas, sino en sus cimientos? Según la leyenda, bajo este palacio corre un arroyo subterráneo que conecta con el infierno. En sus entrañas, una estatua que debía guardar las cenizas de un poeta fue robada misteriosamente, y cada piso es un verso de un poema épico que esconde secretos masónicos y teológicos. Hoy vamos a descifrar los secretos malditos del Palacio Barolo. Para entender la locura genial del Barolo, tenemos que viajar a principios del siglo XX. Buenos Aires era una ciudad en plena ebullición, un faro de promesas para millones de europeos. Entre ellos, dos italianos estaban destinados a dejar una marca imborrable: Luis Barolo y Mario Palanti. Luis Barolo no era un aristócrata. Llegó a Argentina alrededor de 1890 como un inmigrante con más ambición que dinero. Se abrió camino en la industria textil y en pocos años amasó una fortuna. Pero bajo esa fachada de empresario exitoso, ardía una pasión. Era un admirador devoto, casi un discípulo, de la figura más grande de la literatura italiana, Dante Alighieri. Del otro lado estaba Mario Palanti, el arquitecto. Palanti no era un simple constructor, era un visionario. Al igual que Barolo, veía en la pujante Argentina el lienzo perfecto para sus ambiciones. Ambos compartían la nostalgia por su patria y una creencia casi mística en la obra de Dante. Y algo más, algo que se comentaba en los círculos más exclusivos: su posible pertenencia a sociedades secretas. El contexto es clave. La Primera Guerra Mundial había dejado Europa en ruinas, y muchos temían que la civilización occidental pudiera colapsar. En la mente de Barolo y Palanti surgió una idea demencial: construir un santuario en el Nuevo Mundo para proteger las cenizas del poeta más grande de Italia, Dante Alighieri, y preservar su legado. No era solo un capricho. Hay rumores persistentes de que ambos eran miembros de logias esotéricas. Algunas fuentes sugieren que pertenecían a una orden secreta llamada Fede Santa, supuesta heredera de los caballeros templarios a la que, según la leyenda, el propio Dante habría pertenecido. Si esto es cierto, el palacio no sería solo un edificio, sino un templo. El plan era construir una representación física de la Divina Comedia. El lugar elegido no fue casual: la Avenida de Mayo, la arteria que une el poder político y el legislativo. En 1919, la construcción comenzó. Fue un proyecto faraónico que usó 650 toneladas de hierro, miles de sacos de cemento y más de 1 millón de ladrillos. Pero el destino es irónico. Luis Barolo, el hombre detrás de la visión, murió en 1922, un año antes de la inauguración del 7 de julio de 1923. No llegó a ver su obra maestra terminada. Palanti, su socio, regresaría a Italia, llevándose casi todos los planos originales y espesando aún más el velo de misterio que envolvía al palacio. Con el visionario muerto y el arquitecto desaparecido, el Barolo quedó solo, un coloso lleno de símbolos cuyo significado se desvanecía en la leyenda. Para descifrar los secretos del Barolo, no hay que mirar hacia su faro, sino hacia abajo. Hacia el infierno. La cosmología de la Divina Comedia empieza con un descenso, y el Palacio Barolo lo respeta. La planta baja y los dos subsuelos fueron concebidos como el infierno. Cuando uno cruza el pasaje central, no está simplemente en un vestíbulo. Está cruzando un umbral. Bienvenidos al infierno, suelen decir los guías nocturnos, y no es solo poesía. El pasaje está cubierto por 9 bóvedas. El número no es arbitrario. Representan las 9 jerarquías infernales de Dante. Cada bóveda es un paso en un ritual de iniciación, el comienzo de un camino desde la oscuridad hacia la luz. Pero el misterio más profundo de este infierno arquitectónico, según la leyenda, no es visible.
Es audible. Se dice que bajo los cimientos del Palacio Barolo corre un antiguo arroyo entubado, el tercero del medio. Para muchos, construir sobre este arroyo es la prueba del propósito esotérico del edificio. En la mitología de Dante, el infierno está separado del mundo de los vivos por el río Aqueronte. Al erigir su infierno sobre un arroyo, Palanti habría creado una conexión tangible entre el símbolo y la realidad, convirtiendo al tercero del medio en su propio portal al inframundo. La simbología infernal no termina ahí. Los pisos de mármol cerca de los ascensores tienen mosaicos de cuadrados blancos y negros, un diseño que evoca el suelo de las logias masónicas, simbolizando la dualidad del bien y el mal. Las lámparas están sostenidas por figuras de bronce, cóndores y dragones, que según los estudiosos de la simbología del palacio, representan principios alquímicos como el mercurio y el azufre. Además, las paredes contienen inscripciones en latín, pero curiosamente, muchas no son de la Divina Comedia, sino de otras fuentes como la Biblia, creando un lenguaje codificado que solo los iniciados podrían descifrar. Y luego están los ascensores. 9, como los círculos del infierno. Pero uno de ellos, según cuentan los empleados más antiguos, es diferente. Es el ascensor fantasma. La leyenda habla de un conserje que trabajaba en el cuarto piso. Cada día, a la 1:22 de la madrugada, bajaba al subsuelo. Tras su muerte, el ascensor que usaba comenzó a activarse solo a esa misma hora, descendiendo del cuarto piso al subsuelo y regresando, como si repitiera el último viaje de aquel conserje en un bucle eterno. ¿El alma de un trabajador atrapado en su rutina? ¿O algo más? Estamos en el infierno, y el viaje apenas comienza. El infierno del Barolo tiene sus leyendas, pero el verdadero corazón del misterio se encontraba en su punto exacto, en el eje central de la planta baja. Allí debía descansar una pieza clave, una escultura de bronce llamada la Ascensión. Y con ella, la leyenda más audaz de todas. La escultura, diseñada por Palanti, representaba a un cóndor llevando el cuerpo de un hombre, una alegoría del alma ascendiendo. Pero su propósito, según el mito, era mucho más concreto. La escultura era hueca, y en su interior, Barolo y Palanti planeaban depositar las cenizas de Dante Alighieri, traídas desde Italia para protegerlas. El Palacio Barolo no sería solo un homenaje, sino un mausoleo. La base de la escultura llevaba grabada esa misma palabra, una pista nada sutil. Pero aquí es donde la historia se convierte en un thriller. La escultura, finalizada en 1919, fue enviada a Argentina y desapareció. ¿Un simple robo por el valor del bronce? ¿O alguien sabía del supuesto contenido? Durante décadas, el espacio permaneció vacío, un hueco en el corazón del palacio. El tiempo pasó, y la historia se convirtió en leyenda. En 2015, se instaló una réplica en el lugar original para llenar ese vacío. Pero cuando todos pensaban que la historia terminaba ahí, el pasado regresó. En 2021, casi un siglo después, se encontró parte de la obra original. La base de bronce de 70 kilos, con la palabra mausoleo grabada, había sido localizada en una tienda de antigüedades en Mar del Plata por los hermanos Tomás y Miquea Starillen, bisnietos de uno de los primeros administradores del palacio. La parte superior de la escultura había sido vandalizada, pero la base sobrevivió. Hoy, ese fragmento recuperado se exhibe en el piso 20, un testigo mudo de un plan que salió mal. El palacio parece ser un imán para lo paranormal. Se habla de lamentos en los pisos superiores y, quizás el caso más famoso, el de la chica del piso 14. Varios testimonios hablan de la aparición de una joven solitaria que vaga por los pasillos y luego se desvanece. Nadie sabe quién es, pero su presencia es parte del folclore del edificio. Otra leyenda extraña tiene como escenario el faro. Cuentan que hace años, un conserje subió a hacer su trabajo y nunca más bajó. Solo encontraron su ropa, cuidadosamente doblada. Su cuerpo nunca fue hallado. Historias como estas pintan la imagen de un edificio que está vivo, un lugar donde las almas del pasado parecen atrapadas entre sus muros. Estamos a mitad de nuestro viaje, ascendiendo desde el infierno de robos y fantasmas. Si esta investigación te está atrapando, no olvides suscribirte, porque ahora vamos a dejar atrás la oscuridad para subir al purgatorio y alcanzar la luz del paraíso. Y créeme, las revelaciones que nos esperan en la cima son aún más espectaculares. Dejamos el infierno para entrar en el purgatorio, que en la arquitectura de Palanti abarca los pisos del 1 al 14. Este es un lugar de transición y purificación.
El edificio se divide en 2 bloques con 11 oficinas por piso. La suma, 22, es un número maestro en la obra de Dante, correspondiendo al número de estrofas en los versos de la Divina Comedia. A medida que subimos, la atmósfera cambia. La opresión da paso a la esperanza y la luz se filtra con más fuerza. Palanti diseñó esto deliberadamente. Cada piso que ascendemos nos acerca más a la luz física y simbólica del sol. La simbología masónica insinuada en el infierno se vuelve más explícita aquí. En el diseño de algunos ascensores originales se pueden encontrar símbolos como la escuadra y el compás, herramientas del gran arquitecto del universo. La interpretación es que el purgatorio es un lugar de iluminación intelectual, no solo de expiación religiosa. Los pisos representarían los 7 pecados capitales, y las oficinas serían las celdas donde los trabajadores purgan sus faltas a través del esfuerzo diario. Una metáfora fascinante del trabajo como camino de redención. Pero la verdadera transformación ocurre al llegar a los pisos 15 y 16, el paraíso. La arquitectura se vuelve sublime, con espacios más abiertos y luz por todas partes. Aquí el edificio se prepara para su clímax, la cúpula. La cúpula del Barolo es extraña. Su diseño bulboso no sigue el estilo del resto del edificio. Palanti se inspiró en el templo Rajarani de Bhubaneswar en la India, un templo del siglo XI dedicado al amor. La elección es profundamente simbólica. Si el infierno era miedo y el purgatorio esfuerzo, el paraíso es amor. En la Divina Comedia, es donde Dante se reúne con su amada Beatriz. La cúpula del Barolo, inspirada en un templo del amor, es la representación de esa unión mística. El ascenso final es por escaleras estrechas hasta llegar al punto culminante, el faro. Instalado a 100 metros de altura, simbolizando los 100 cantos de la Divina Comedia, el faro tenía una lámpara de 300.000 bujías. Se decía que su luz podía verse desde Montevideo. Tuvo su momento de fama el 14 de septiembre de 1923, cuando anunció el resultado de la pelea de boxeo entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey. Pero su poder fue su perdición. La luz era tan intensa que confundía a los barcos en el Río de la Plata y su uso regular fue prohibido. Hoy, restaurado, se enciende en ocasiones especiales. Simbólicamente, el faro es el final del viaje, la luz divina que redime. Durante años, existió la leyenda de que Palanti había diseñado un puente de luz entre el Barolo y su edificio hermano en Montevideo, el Palacio Salvo. Hoy sabemos que esto es imposible por la curvatura de la Tierra. Pero hay un último secreto celestial. Se dice que durante los primeros días de junio, la constelación de la Cruz del Sur se alinea perfectamente con el eje del palacio. Esto convertiría al edificio no solo en un poema, sino en un observatorio que conecta la Tierra con el cosmos. Hemos descendido a un infierno de leyendas masónicas, hemos sido testigos de un robo centenario y hemos caminado por pasillos con fantasmas. Finalmente, alcanzamos un paraíso de amor tántrico bajo un faro alineado con las estrellas. El Palacio Barolo es mucho más que un edificio. Es un libro de piedra que mezcla a Dante, la alquimia y la astronomía. Su historia es una amalgama de hechos y mitos seductores, donde la línea entre la intención y la interpretación se ha vuelto fascinante. La leyenda de Dante, aunque incomprobable, fue lo que salvó al edificio del abandono y le dio el estatus de monumento histórico nacional. A veces, los mitos son tan poderosos como la verdad. Desde el murmullo del arroyo en sus cimientos hasta el giro del faro en su cima, el palacio respira historia y misterio. Es un testamento a la ambición de una era, la pasión de 2 inmigrantes y la inmortalidad de un poeta. Así que la próxima vez que camines por la Avenida de Mayo y levantes la vista, pregúntate, ¿es solo una obra maestra arquitectónica o es un portal cuyos secretos más profundos aún esperan ser descubiertos? ¿Qué crees tú? ¿Cuál de todos los secretos del Palacio Barolo te parece el más increíble? ¿Crees en los fantasmas o en la conspiración para traer las cenizas de Dante? Déjame tu teoría en los comentarios, me encantaría leerte. Y si te gustan los viajes a lo profundo del misterio, suscríbete para no perderte nuestra próxima expedición. Hasta entonces, sigue cuestionando la realidad.